Buenos días, el día de hoy les vamos a hablar sobre la máxima verosimilitud. Nosotros somos el grupo número 2 y estamos integrados por Héctor Domínguez, Carla Espinosa, Galarza, Yanel Ibarra y Carlos Mero. A continuación, les voy a hablar sobre el concepto de máxima verosimilitud. La máxima verosimilitud constituye uno de los métodos de estimación más importantes de la econometría moderna. Su lógica fue formalizada por Ronald Fisher en 1922 y consiste en elegir los valores de los parámetros que hacen más probable haber observado los datos disponibles. Esta metodología es especialmente importante porque muchos fenómenos económicos no se ajustan al modelo de regresión lineal clásica. Por ello, la máxima verosimilitud se ha convertido en una herramienta fundamental para estimar parámetros en distintos modelos econométricos. Formalmente, si se dispone de una muestra de observaciones independientes provenientes de una distribución de probabilidad, la función de verosimilitud se define como el producto de las densidades individuales y su objetivo es encontrar el valor del parámetro que hace más probable la muestra observada. La función de verosimilitud se presenta ahí en la diapositiva. Una vez construida la función de verosimilitud, el siguiente paso consiste en encontrar el conjunto de parámetros que maximiza dicha función. Sin embargo, debido a que esta función suele expresarse como el producto de muchas probabilidades individuales, su manipulación matemática puede resultar compleja. Por esta razón, es habitual trabajar con el logaritmo natural de la función de verosimilitud, conocido como función log verosimilitud, ya que transforma el producto en una suma sin alterar el punto donde se alcanza el máximo. A continuación, se calculan las derivadas parciales de esta función con respecto a cada uno de los parámetros del modelo. Estas derivadas conforman las condiciones de primer orden y permiten identificar el punto donde la pendiente de la función es igual a cero, condición necesaria para encontrar un máximo. Cuando el modelo es relativamente sencillo, estas ecuaciones pueden resolverse de manera analítica. Sin embargo, en la mayoría de los modelos econométricos modernos, las ecuaciones no poseen una solución cerrada, por lo que se emplean algunos algoritmos numéricos. Finalmente, una vez obtenidos los estimadores, se analiza la segunda derivada de esta función, conocida como la matriz hessiana, para comprobar que el punto encontrado corresponda realmente a un máximo y no a un mínimo o a un punto de inflexión. Bien, una vez que obtenemos un estimador por máxima verosimilitud, ¿cómo podemos saber que este es un buen estimador? Pues bien, lo podemos saber a través de cuatro propiedades que lo garantizan cuando la muestra es grande. Estas cuatro propiedades son la consistencia, la normalidad asintótica, la eficiencia asintótica y la invarianza funcional. Con respecto a la primera, el estimador hace que se acerque al verdadero valor del parámetro a medida que crece la muestra. Con respecto a la normalidad asintótica, esta nos indica que su distribución se aproxima a lo normal, lo que nos permite construir intervalos de confianza y pruebas de hipótesis. Con respecto a la eficiencia asintótica, existe una cota teórica de variancia max, de variancia mínima, la cota de Kramer-Rao, y el estimador de máxima verosimilitud que la alcanza, es decir, que tiene la menor varianza posible. Y con respecto a la cuarta y última propiedad, si queremos estimar una función del parámetro como una elasticidad, aquí simplemente aplicamos esa función al estimador original, sin repetir todo el proceso. Ahora bien, hay que considerar que estas propiedades son asintóticas. Por ejemplo, en muestras pequeñas puede haber ciertos sesgos, como se verá más adelante. Bien, aplicando esto al modelo de regresión lineal, y1 igual a x1, prima beta más la u, y para usar la máxima verosimilitud necesitaremos de un supuesto adicional al de mínimos cuadrados, en el que el error se distribuye de forma normal, con media cero y varianza constante. Y por ende también incluimos lo que es sigma cuadrado. Bajo este supuesto y asumiendo lo que es independencia entre las observaciones, la función de verosimilitud conjunta es el producto de las densidades individuales. Ahora, como podemos observar, al aplicar el logaritmo natural obtenemos la función del logaritmo y verosimilitud que se puede observar, que como podemos ver depende de beta y de sigma cuadrado. Ahora, algo importante a considerar es que dentro de esta fórmula aparece la suma de residuos al cuadrado, lo cual es exactamente lo mismo que minimiza los mínimos cuadrados ordinarios, lo cual anticipa que ambos métodos están muy relacionados.
Pues bien, ahora continuando con el fundamento matemático, hemos obtenido la función logarítmica de verosimilitud, como podemos apreciar, dado el modelo que se propuso. Ahora bien, gracias a esa normalidad del error, obtenemos que los dos únicos parámetros a estimar serían beta y el sigma al cuadrado, empezando por beta para hallar las condiciones de primer orden. Pues bien, la función logarítmica nos da una suma de tres términos negativos, pero solo el último término está en función de beta. Entonces empezamos a derivar. Aplicando la regla de la cadena, derivamos lo que está dentro de la sumatoria y bien, como podemos observar, los términos 2 y los negativos se van. En este caso de acá, el sigma al cuadrado pasa a multiplicar por cero y también se va y nos queda esta expresión más simplificada. Aplicamos lo que es propiedad distributiva de las sumatorias y el beta puede salir simplemente de la sumatoria. En el paso de acá, lo que hacemos es despejar ese beta para obtener así el estimador de máxima verosimilitud. En esta última línea lo propuse de manera matricial para poder darnos cuenta de algo interesante. Pues, ¿qué pasa? Este estimador coincide con el estimador que se obtendría por el mínimo, los mínimos cuadrados ordinarios. Y esto justamente se debe a ese supuesto de normalidad, cosa que no pasa con sigma al cuadrado. Pues bien, ahora hallemos sigma. Derivamos con respecto a sigma, segundo y tercer término, bueno, derivada del logaritmo natural es 1 sobre sigma al cuadrado, y en este caso sería también regla de la cadena. Todo esto lo multiplicamos por sigma al cuadrado para reducir términos y nos queda esta expresión más sencilla. Aquí ya podemos fácilmente despejar sigma al cuadrado y obtenemos el estimador de máxima verosimilitud. Como podemos apreciar, este es un estimador sesgado, que es lo que es una ventaja a comparación del estimador que se obtendría por mínimos cuadrados ordinarios. Ahora quiero mostrarles con tres casos clásicos y un ejemplo cómo esta idea se traduce en hallazgos que cambiaron campos enteros de la economía. El primer caso es McFadden y su logit condicional para elegir entre auto o transporte público. Lo importante no es la ecuación, sino la lógica. Si asumo que el error sigue cierta distribución, puedo convertir por qué la gente elige X en un problema de probabilidad que se puede maximizar. Y funcionó tan bien que predijo casi exacto la demanda de un tren antes de que existiera, mientras las proyecciones oficiales fallaban por mucho. Eso hizo que ganara el Nobel. El segundo es Tobin y el modelo Tobit, para cuando muchos hogares gastan cero en bienes duraderos. Aquí la clave es ignorar esos ceros con mínimos cuadrados ordinarios, dado que sesgan las estimaciones. Mientras que la máxima verosimilitud, en cambio, aprovecha toda la información, incluida la censura, y por eso hoy se usa para horas trabajadas, gasto en salud y seguros. El tercero es Hausmann, Halt y Grillitz con Poisson para patentes, cuando la variable es un conteo de enteros no negativos. La distribución adecuada no es la normal, y lo interesante es que encontraron sobredispersión, lo que los llevó a extender el modelo a binomial negativa. Es un buen ejemplo de cómo la máxima verosimilitud no es rígida, se adapta cuando los datos piden más flexibilidad. El siguiente, la síntesis. Es un ejemplo aplicado de Provit sobre si una mujer casada participa o no en la fuerza laboral. Con datos de M. Ross, lo que quiere resaltar no son los coeficientes en sí, sino la interpretación. Educación y experiencia aumentan la probabilidad de participar, mientras que tener hijos menores de 6 años la reduce fuertemente. Y ahí hay algo importante. El coeficiente del Provit no es directamente el efecto marginal, porque la probabilidad no es lineal. Por eso, se calculan efectos parciales promedios y ahí es donde se ve algo revelador. La brecha en la probabilidad de trabajar entre mujeres con hijos pequeños y sin ellos es enorme, alrededor de 33 puntos porcentuales. Eso no es solo un número, es evidencia del costo de oportunidad que impone el cuidado infantil en decisiones laborales. Estos tres casos muestran que la máxima verosimilitud no es solo una técnica de estimación, es lo que permitió abrir campos completos de elección discreta, datos censurados y datos de conteo. El ejemplo del Probit deja claro que su verdadero valor está en poder interpretar, comparar y traducir supuestos distribucionales en conclusiones útiles para decisiones y políticas públicas. Para cerrar la evaluación teórica de nuestro grupo, me corresponde analizar los alcances metodológicos de la máxima verosimilitud, contrastando sus fortalezas frente a sus debilidades. En primer lugar, la gran ventaja de este enfoque radica en su eficiencia asintótica.
Bajo muestras grandes, ningún otro estimador consistente y normal puede superar la precisión de su varianza, alcanzando el límite teórico de la cota de Kramer-Rao. Además, su propiedad de invariancia funcional facilita enormemente el cálculo de transformaciones no lineales, como elasticidades. Sin embargo, esta supremacía matemática no es gratuita y acarrea limitaciones severas. La más crítica es su extrema fragilidad ante la mala especificación. Si asumimos una distribución de probabilidad errónea, el estimador pierde por completo su consistencia, a diferencia del método de mínimos cuadrados ordinarios, que es mucho más robusto. Por último, en muestras pequeñas suele presentar sesgos importantes y su resolución requiere de algoritmos numéricos que a veces sufren por problemas de convergencia. Pasemos ahora a las conclusiones. A manera de conclusión general, el trabajo de nuestro grupo permite consolidar a la máxima verosimilitud no como un simple sustituto de los mínimos cuadrados, sino como una extensión indispensable para el economista aplicado. Como pudimos observar en la literatura, en los casos de McFadden, Tobin y Hausmann, los fenómenos económicos más profundos, como las decisiones cualitativas, el consumo censurado o la innovación, no siguen un patrón lineal clásico. El modelo Provit que estimamos para la participación laboral femenina es el vivo ejemplo de cómo este método transforma supuestos teóricos en efectos marginales sumamente útiles para evaluar políticas públicas. Como recomendación final para nuestra práctica profesional, el éxito no radica en usar siempre el método más complejo, sino en saber balancear la eficiencia teórica de la máxima verosimilitud con la flexibilidad de opciones semiparamétricas ante la incertidumbre de los datos. Muchas gracias.